Muy buenas tardes para todos. El nombre de este taller lleva como título Control de Convencionalidad y el Derecho a la Salud, cuyos objetivos son las de comprender la fundamentación jurídica que obliga a la aplicación del control de convencionalidad en el reconocimiento del derecho a la salud desde una perspectiva de género. También tiene por objetivo facilitar la aplicación de los estándares internacionales con perspectiva de género y en el derecho a la salud. Contamos con dos brillantes expositoras, que son la doctora Claudia Salazar, vocal de Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, y la doctora Sandra Regina Martínez, que es académica de la Universidad La Salle de las Canoas, Brasil. Tenemos el placer de contar con estas brillantes magistradas a las que nos toca presentar. La doctora Claudia Salazar es doctora en Derecho, es vocal de la excelentísima Cámara Civil y Comercial de Córdoba, Argentina, miembro titular del Consejo Directivo y de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario desde el año 2017. También es presidente de la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Blas Pascal de la provincia de Córdoba desde el año 2017. Directora de la revista Derecho a la Salud de la Sala del Derecho de Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de Córdoba desde el año 2017. Autora de obras y trabajos de Derecho a la Salud a nivel nacional e internacional. También es disertante a nivel nacional e internacional. Tenemos también el honor de presentar a la doctora Sandra Martínez. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, es especialista en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz. Tiene una especialización en Programación y Gestión de Servicios de Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública, también de Fiocruz, año 1987, y postdoctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Salerno, 2010. Fue profesora titular de la Universidad de Valle de los Ríos dos Sinos en la Escuela Doctoral Internacional Turillo Arcarelli, profesora invitada de la Universidad degli Studi di Salerno, directora de la Escuela de Salud Pública del Estado de Río Grande do Sur. Actualmente es profesora del programa de posgrado de Unisalale, profesora del programa de posgrado y directora de estudios de posgrado stricto sensu de la Unificat BES. Es profesora invitada de la Universidad Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, coordinadora y profesora del posgrado de Derecho de la Universidad de Ritter do Reis, colaboradora del grado en Derecho e Integridad del Centro de Estudios Europeos y Alemanes de la Universidad Federal del Estado de Río Grande do Sur, en el área de Ciencias Sociales aplicadas en el año 2020. Seguidamente vamos a escuchar la ponencia de las doctoras que tuvieron que viajar de emergencia a Córdoba porque la aerolínea está con un paro, pero nos acompañan en forma telemática para las preguntas. Yo creo que cerramos la cámara acá para no estarmos en dos cámaras. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al país del Paraguay, nuestro país vecino. Yo soy argentina,
a este gratísimo encuentro donde nos hemos juntado un montón de magistradas de toda Latinoamérica y está haciendo un trabajo magnífico todo el Congreso. Bueno, mi idea era hablar un poquito sobre el principio de convencionalidad y el impacto que tiene en el derecho a la salud. Y he elegido un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre todo de la salud humanizada, del parto humanizado y, digamos, el sistema reparatorio de los estados, ¿no? Que es una nueva visión que está teniendo la Corte Interamericana, donde no solamente responsabiliza al Estado, sino que está creando distintos sistemas de reparación para, digamos, las cuestiones que haya tenido que, digamos, resolver en cada caso particular. Este caso es una gestante de 38 años de edad que llegó, digamos, con su feto muerto a un hospital público. No se le dio la atención debida, estuvo 2 horas en una silla de rueda esperando y tomaron más en realidad todas las cuestiones en salvar, digamos, en sacar el feto que estaba muerto y dejando de ver todas las comorbilidades que tenía la madre gestante, que ya era una persona de mayor de edad. Terminado el parto, a los 45 minutos del parto, la señora hace un infarto cardiorrespiratorio y termina, digamos, falleciendo ahí en el mismo hospital. Los chicos, los hijos, tenía otros 2 hijos adolescentes, terminan haciendo un juicio de reparación al Estado argentino. Este es un fallo que empezó ante la Comisión en el 2001 y ha tenido la resolución recién en el 2022. Entonces, en realidad, lo más importante que dijo la Corte es justamente adoptar el principio de convencionalidad para la protección de la salud, ¿no? Conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, que dependerá de las condiciones, obviamente, de cada estado. Esto va a variar de acuerdo, ¿no es cierto?, a cuál sea la idiosincrasia y la capacidad, digamos, económica que tenga el sistema sanitario de cada país, ¿no? Sí, lo que ponen y hace hincapié que cada uno de los estados, sobre todo los que han firmado la mayoría de los tratados internacionales en materia de salud, se han vuelto garantes, en primer y último garante, del respeto de ese derecho de la salud de sus ciudadanos, ¿no? Y se empieza a hablar del parto humanizado, que en realidad es una cuestión que muchos países de Latinoamérica, como Argentina, ya lo tienen legislado en su derecho interno, ¿no? El saber, los operadores de salud, cómo deben tratar a la mujer, y la relación directa con esto es la violencia obstétrica, ¿no? Que es una cuestión que ha sido, digamos, introducida en la mayoría de las leyes que tenemos de violencia doméstica en nuestros países latinoamericanos, como de las nuevas modalidades de la violencia. Así tenemos la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia digital, que son nuevas modalidades que se han ido operando con el transcurso del tiempo, ¿no? Obviamente que se hace en cada caso particular y de acuerdo a la vulnerabilidad de cada persona, una relación directa, como era el caso de Brites Arce, con la pobreza que tenía esta mujer y justamente por ello la falta de atención que se le dio, porque no tenía una obra social o una prepaga que cubriera, ¿no es cierto?, sus costos. También se hace mucho hincapié en el debido información al paciente, y acá atraviesa mucho el derecho del consumidor, y esto de que cada paciente como paciente es un consumidor y tiene el derecho de la debida información de su salud y de las consecuencias que pueda tener. Justamente esta mujer que tenía 38 años y había tenido 2 partos de muy joven, con diabetes, con tensión alta, hizo inclusive una eclampsia en el momento del parto, cuáles eran las consecuencias que podría tener ese parto por la edad que ella tenía y las comorbilidades que tenía esa señora. Y en esto, digamos, la violencia obstétrica apareció, digamos, como una figura importantísima,
por la negación que hubo a ese deber de información y la negación que hubo de los operadores de salud en un tratamiento digno a la mujer en ese momento del parto y del posparto, ¿no? Justamente también haciendo hincapié en todo el problema de la ansiedad, la angustia y el estrés a la que fue sometida la persona y a la que es sometida cualquier persona o cualquier mujer durante el parto y posparto, ¿no? Y en esto yo quiero hacer hincapié en dos temas que para mí es fundamental. Primero, entender que la violencia de género es un problema de política y de salud pública, es un problema de política pública y de salud pública. Y segundo, que cualquiera de las, digamos, violencias que sufre una mujer, tarde o temprano traen consecuencias psicológicas o físicas en su salud. Entonces, esta es la gran unión que tenemos entre principio de convencionalidad, derechos, digamos, de la mujer o la violencia de la mujer y las consecuencias que pueden llegar a tener en su salud, ¿no? Y sobre todo quiero hacer hincapié, como último, si bien cuando se hizo el fallo el Estado argentino reconoce su responsabilidad, ¿qué pasó? Él dijo, yo reconozco mi responsabilidad, pero cuando sacó el fallo, el derecho interno argentino ya tenía legislado un montón de las observaciones que la Comisión y la Corte Interamericana le estaban haciendo al Estado argentino. No las tenía en el momento en que ocurrió el hecho, digamos, que desfavoreció a Brites Arce, ¿no? Hoy tenemos la ley de protección integral, tenemos la ley del parto respetado, o sea, hay muchas leyes que ya están en la Argentina. Inclusive el año pasado se sacó un manual clínico de atención integral de la salud ante situaciones de violencia por motivos de género y herramientas para los equipos de salud, que ha sido una herramienta súper valiosísima para poder concientizar a los operadores de salud en todo lo que es la prevención en violencia y la atención de la violencia, ¿no? ¿Qué deben hacer estos efectores de salud? La detención y la prevención, que creo que es algo que nos está faltando muchísimo en materia de, digamos, de violencia de género. Y entender que el Estado, en todas estas cuestiones, como fija Belén do Pará, tiene un deber reforzado, ¿no es cierto?, de seguridad que le debe brindar al paciente y sobre todo a la mujer para no revictimizarla a esta mujer. Y, digamos, lo novedoso del fallo fueron los sistemas reparatorios. No solamente reparó a los hijos de la mujer por daño material, mandó a publicar la resolución en diarios de mayor circulación, pero creó el sistema de reparación de no reiteración, que viene algo similar a lo que es el daño punitivo en materia de derecho, digamos, del consumidor, ¿no? Hacer entender al Estado que no debe reiterar una conducta que ya ha sido observada por la Corte Interamericana, ¿no? Por un lado, el cumplimiento de la resolución y por el otro lado, la no reiteración de la conducta. Creo que algo que nos está quedando no es tanto en países que tenemos regulados, sobre todo en nuestras constituciones, el aceptar las resoluciones de la Corte Interamericana, sino el seguimiento de las ejecuciones de sentencias de la Corte Interamericana, que normalmente se hace a través de comisiones de seguimiento. Y estos seguimientos están dando mucha tarea y muchos dolores de cabeza a la Corte y a la Comisión, porque normalmente no son cumplimentados y los estados, haciendo uso de lo que sería su soberanía nacional mal entendida, están incumpliendo o incumpliendo, digamos, deficientemente o tardíamente las resoluciones de la Corte. Creo que deberíamos trabajar mucho sobre este tema de este cumplimiento de las sentencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a todes. Es un gran placer estar acá hablando con ustedes. Por suerte tenemos la técnica que permite que mesmo que yo no pude quedar acá en esta ciudad, en este país maravilloso, pudo grabar esta conferencia. Yo como Cláudia tenemos un vuelo para Argentina y con el paro de Aerolíneas Argentina, nuestros vuelos fueron
antecipados. Por esto, yo lamento muchísimo de hablar con ustedes de esta forma virtual. Pero, como disse a ustedes, que sorte que tenemos la técnica. Porque la técnica funciona como el antiguo fármaco griego. Salva e mata ao mesmo tempo. Em este caso, a técnica joga favoravelmente a nós outros. Agradeço a apresentação, a recepção que tuvo em este país. Sempre o Paraguai é um país de muita hospitalidade, de muita amistade e de muita fraternidade, que é o tema que eu me ocupo. Outra aclaração, como vocês perceberam, eu sou brasileira de Porto Alegre e não falo bem o espanhol. Ao contrário, quando penso que estou falando espanhol, falo italiano e quando falo italiano penso em espanhol e assim hago uma confusão. Mas isso não é malo, sabes que não é malo? Por quê? Porque nós somos latino-americanos. Em América Latina se habla português e se habla espanhol. E nós que temos fronteira com diversos países, hablamos o que chamamos de portunhol, não? Pero, por favor, se não me entendem, Cláudia Salazar está a meu lado e pode fazer algumas aclarações de lo que eu estou hablando. Também sou pouco estranha a este mundo, sou uma observadora de segunda ordem, por assim dizer, porque eu não sou magistrada. Sou simplesmente uma professora universitária e uma investigadora. Não? E vocês vão ver agora, quando hablo um pouquinho com vocês, de que temas me interessam. Um investigador universitário, eu sei que muitos dos magistrados e das magistradas que estão aqui são investigadores também e professores. Nós temos que ter um referencial teórico. Quando miramos a realidade, com que mirada, com que lentes miramos a realidade? Eu miro toda a realidade, todos os fenômenos socio-jurídicos, socio-sanitários, desde a perspectiva da meta-teoria do direito fraterno, que em rato vou dizer a vocês. Eu creio que congressos como este são congressos muito importantes, porque são congressos que nos desassociam, que nos tiram, que nos sacam do lugar comum. Ouvir, escuchar as magistradas que hablam de como hacen para julgar, de las dificuldades que têm em seus lugares, é muito interessante porque muitas vezes nós da academia questionamos sempre como decide um magistrado e por que decide de um modo e não de outro modo. Temos que ter presente que o direito atual é o direito positivado e, portanto, é fruto de decisões. Quem decide algo, decide por um lado e não por outro lado. Em termos de saúde pública, de saúde universal, este tema é muito controverso como em qualquer outra área. O que quero dizer é que vocês, senhoras e senhores magistrados, quando decidem sobre a vida das pessoas, muitas vezes também sobre a morte das pessoas. Tem pessoas que não têm nem mesmo onde morrer, não? Tem vocês, acá em Paraguai, tem um romancista que me gusta muito, Augusto Roas Bastos, que habla muito do papel e do rol da mulher. E seria interessante que em este momento em que estamos em uma conferência tão importante, refletir um pouco como se chama o teatro que vimos ayer, onde está Serafina e quantas Serafinas temos acá em este auditório e como nos portamos como Serafinas. E acá também temos temas muito delicados que não discutimos e creio que um lugar como este, já vou falar de meu tema, não se preocupem, também é o lugar de pensarmos em los temas que nós temos abaixo do tapete, de los temas que não queremos falar porque nos incomodam. Eu, quando trabalho com a perspectiva da fraternidade,
o primeiro passo é entender de ver o outro como um outro eu. Eu não tenho dificuldades em me ver em qualquer um de vocês que está acá. Pero tenho uma certa dificuldade em me ver com as mulheres que estão a 7 quilômetros de acá, na fronteira de Brasil com Paraguai, na fronteira de Brasil com a Argentina. Ou seja, nós estamos em um espaço muito privilegiado, pero ustedes seguramente em seus tribunales não trabalham, como se chama o nome dela, onde está? Serafina. Onde está Serafina? Ustedes trabalham não com as serafinas que estão acá em este auditório, com as serafinas que estão allá, e nós necessitamos escuchá-las. Talvez temos que pensar em congressos para escuchar las que estão allá. Bueno, mi tema, el primeiro slide, ¿no? Trata del control de convencionalidad y el derecho de la salud en la perspectiva de la metateoría del derecho fraterno. E eu, assim como Cláudia, quero mostrar a ustedes um caso de Brasil, que Brasil foi condenado por la corte. O caso se chama Ximenes Lopes versus Brasil, que é também um tema de saúde mental. E atenção, o grande problema de saúde que temos hoje em todo o mundo é a saúde mental. E atenção, mais uma vez, agora temos um grave problema de saúde mental com perspectivas de crise ambiental. Como vocês veem, o Brasil está em chamas, temos queimadas por todos os lados. Eu vengo de Rio Grande do Sul, que estamos muito cerca de acá, onde tivemos uma inundação tremenda. Porto Alegre foi a capital de uma província de Rio Grande do Sul muito afetada. Como nos sentimos hoje, nós que somos definidos como gaúchos, não? Os gauchos de Argentina e de Uruguai. Nós sentimos que a água saiu de nossas casas, pero não saiu de nosso corpo. E todo isto temos um problema de saúde mental muito forte. Não por nada, como vocês veem, em la corte recebeu o caso em 1999 e deu a decisão solamente em 2004, mais curta que de Argentina, não? Pero a comissão apresentou a demanda com o objetivo de que a corte decida se o Estado é responsável por los derechos de la vida, de la integridad personal, de las garantías judiciales, de la protección y de la Convención Americana. Acá tenemos un otro problema de fondo, que es, bueno, todos nosotros, todos los países de la América Latina, tenemos constituciones muy avanzadas, pero son constituciones todavía vinculadas a la idea de Estado-nación. E Estado-nação remete à ideia de que al interno temos amigos, al externo temos inimigos. Então, quando falamos de um problema de saúde mental, Cláudia falou de um problema, qualquer outro de América Latina poderia falar destes problemas, não? Este senhor tinha problemas muito graves de saúde mental e não foi atendido de modo adequado por el tema. Estava e vive em uma cidade do nordeste de Brasil, que é a parte mais pobre de todos, não? E a comissão agrega que é necessário a proteção das pessoas que se encontram embaixo da atenção de centros de saúde e que formam parte do Sistema Único de Saúde. Sabem ustedes que o direito à saúde é um direito muito recente em toda a América Latina. As nossas constituições, de la década de 80 e de 90, quase todas, final da década de 80, início da década de 90, quando temos a abertura para a democracia, incluímos o direito à saúde em la Constituição. Qual é o problema que temos? Que muitas vezes constitucionalizamos muito mais
valores do que derechos. Quando eu digo todos têm direito à saúde mental, quem são estes todos? O que diferencia uno de los outros? Bueno, este caso está allí em los slides para que ustedes podem ver. Brasil, assim como Uruguai, Paraguai, Argentina e os países da América Latina, firmamos todos os pactos e todos os acordos. Pero el paso de firmar los acordos y efectivar los derechos siempre es una etapa más difícil, ¿no? Y nosotros desde una perspectiva crítica, preguntamos siempre qué derecho tiene el derecho a decir o qué derecho. Esto es, cuando un magistrado da una decisión, si esta persona tiene derecho a la salud, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿No? ¿Cómo hacemos si tenemos dos personas esperando para ingresar en una CTI? ¿Se dice CTI? En una unidad de terapia intensiva, UTI. Si tenemos un niño de 2 meses y una persona grande de 90 años, ¿quién tiene derecho? ¡Ah, el niño! Bueno, la persona de 90 años es mi papá. ¿Entiende? Y ustedes magistrados en el tema de la salud están siempre tomando decisiones que Guido Calabrese va a llamar de decisiones trágicas, ¿no? Porque el derecho cuando decide, decide por un lado y no por otro. É por isso tão importante hoje a figura da mediação, incluso a mediação sanitária internacional. É muito importante que se pense em outros mecanismos. Bueno, eu hice esses slides que é um pouco provocador, não? Contexto crítico do Sistema Único de Saúde brasileiro, não? ¿Cómo se hace para cumplir el derecho a la salud en Brasil? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros? Y acá, ustedes magistrados, defensores públicos tuvieron un papel muy importante en Brasil, así como los fiscales. Tengan presente que en Brasil, en el año 2006, 70% de las demandas judiciales de primera instancia eran por salud. ¿Y por qué por salud? Eran por salud porque los individuos se dieron cuenta que tienen este derecho y tenían una receptividad muy grande en la magistratura para efectivar este derecho de algún modo. Bueno, y ahora pasando para el mundo que yo observo. Por favor, ¿cuántos minutos tengo? 5? 3 minutos. Bueno, muy rápidamente, y ustedes pueden mirar después las láminas. Yo trabajo con la perspectiva de la metateoría del derecho fraterno. La fraternidad es la desmedida entre libertad e igualdad. Y Elidio Resta nos dice que los derechos humanos son aquellos derechos que solo pueden ser amenazados por la humanidad mismo, pero que no pueden encontrar fuerza sin siquiera aquí, excepto gracias a la propia humanidad. O sea, así como nosotros desrespeitamos los derechos humanos, podemos al mismo tiempo respetarlos. Los fundamentos en general de la metateoría del derecho fraterno, me den 2 minutos a más, es que es un derecho jurado entre hermanos. Y acá tenemos una cierta dificultad de ver el otro como yo cuando es diferente, pero esto es el grande desafío, ¿no? La atención a la frontera que separa también es la frontera que puede aproximar, ¿no? E uma atenção acá especial é que Elidio Resta reafirma que não basta ser homem para ter humanidade. O processo de humanização é um processo de conquista.
el derecho fraterno es un derecho que pretende una inclusión y por tanto cuando hablamos de control de constitucionalidad, de convencionalidad, de todos esos argumentos, sería bueno que pensásemos un poco en la palabra fraternidad, que no tiene nada a ver con la religión, es un concepto, es una dimensión que me hace ver el otro como yo. Muchos autores ya trabajaron con esto, pero creo que la fraternidad es una aposta en la construcción de una nueva forma de decidir. Y por esto ustedes tienen esta responsabilidad de decidir. Muchas gracias.